Taller de software 01, planos con Inventor Professional. Esta sesión tiene por objetivo dar por finalizado lo que se vio en laboratorio con Inventor y trata sobre desarrollar set de planos, objetivo del curso, usando el programa Inventor. Parte 0. Crear un archivo de dibujo. Antes de ello, requisitos mínimos. Los archivos de pieza o ensambles deben estar guardados y además no tienen que estar en modo edición. ¿A qué se refiere con el modo edición? ¿O cuáles son las formas de estar en modo de edición más comunes? El modo edición es lo siguiente. Cuando usted está en el programa, cuando usted está en Inventor, y por ejemplo voy a abrir esa pieza, para los archivos de pieza estar en modo edición es cuando se está editando un boceto. La forma más común de modo edición es cuando usted está ahí. Cuando usted está ahí, el programa está esperando que haga un cambio en la geometría base, en este caso un boceto. Como usted puede ver, hay un botón acá que dice terminar boceto. Además, las demás funciones, sobre todo las funciones de 3D, están desactivadas, porque el programa está esperando que usted termine el boceto. Mientras no apriete este botón, terminar boceto, el archivo está bloqueado. Eso significa que yo no lo puedo insertar en un plano, o voy a tener problemas para insertarlo en un plano o en un ensamble mientras lo tenga en este estado. Ese es el estado de boceto, o sea, el estado de edición más común para un archivo 2D. Para un archivo 3D, el estado de edición sigue la misma lógica, ¿cierto? En general, se dice que el archivo de 3D está en modo edición cuando usted tiene abierta una de sus piezas in situ, o sea, en el estado de modelo. ¿Cómo es eso? Acá usted tiene el estado de modelo del 3D, ¿cierto? Acá está el 3D, acá están sus componentes. ¿Y cómo se llega al estado de edición de un modelo? Cuando usted le hace doble clic a la pieza. Por ejemplo, esa. Doble clic. Y ahí está, ve usted desactivada, los demás componentes del modelo y está a la espera de la edición o modificación de específicamente este modelo. Además, usted también puede entrar a el modo de edición de boceto estando, ¿cierto?, ya en el conjunto. Esto también va a generar problemas si usted quiere insertar este conjunto en un plano. También está en modo de edición. Entonces, terminar boceto, asegurarse, ve usted acá también todavía está en modo edición porque estoy dentro de una pieza en un ensamble, volver, hasta que ya desaparezca tanto el botón volver como el botón editar boceto. Para crear el archivo de dibujo también usted tiene que tener las siguientes consideraciones. Hay dos tipos de archivos. Archivo de dibujo de Inventor y archivo de dibujo de AutoCAD. Inventor puede trabajar ambos archivos, porque la compañía propietaria de AutoCAD es también la misma compañía propietaria de Inventor. Hay dos consideraciones. Inventor puede usar el archivo de AutoCAD, pero AutoCAD en general no puede usar el archivo de Inventor. Entonces, como recomendación común, siempre utilizar el archivo de dibujo de AutoCAD, o sea, de Inventor, que es el archivo por defecto de dibujo. Aún así, si es necesario, usted puede usar el archivo de AutoCAD. Tenga en consideración que si está con un archivo de AutoCAD elaborado por Inventor, que luego usted abre por AutoCAD, es probable que Inventor no reconozca los cambios que le haga AutoCAD. En general, cuando usted requiere que un dibujo de Inventor, o sea un plano hecho por Inventor, esté disponible para AutoCAD, lo que se hace es algo parecido a los PDF. No se guarda en formato DWG, se exporta a formato DWG. Entonces acá nuevo, ¿cierto?
template, la carpeta base, tengo dos formas de encontrar los archivos de plano. La primera es encontrándolos en las propias templates, donde usted los va a encontrar como ISO IDW o normal IDW. Ahí está el archivo DWG de AutoCAD. ISO IDW es el archivo típico para trabajar en plano. Si por algún motivo acá no aparecen esos archivos, lo que se hace es ir a la configuración del programa, en este caso al idioma en que se instaló. Este programa se instaló en inglés, ¿cierto? English US, ahí están los otros, o aparece como normal o aparece como estándar, en este caso aparece como estándar, y usted un clic ahí y puede ver el idioma, ¿cierto? O sea, en este caso puede ver la unidad de longitud principal según el sistema, metric, y aquí vuelven a estar las plantillas nativas, ISO y DW. En cambio acá, estándar y DW. Cualquiera de las dos va a ser la apropiada. Template, ISO y DW. Eso es para crear el archivo de dibujo. Quiero llegar a guardarlo. Crear. Voy a simular algunas fallas comunes. Tengo el archivo de dibujo. Le voy a insertar una pieza. Después voy a explicar más sobre esto. Aceptar. Voy a acotarla para que tenga información de modelo. Y luego la voy a guardar. Bien. Bien. Se acaba de generar un archivo de dibujo en el sistema. Consideraciones. Inventor espera que el archivo de pieza o el archivo de ensamble al cual el dibujo hace referencia se encuentra en la misma carpeta. Si por algún motivo este archivo, que es el archivo de dibujo, no está en la misma carpeta que donde está la pieza, Inventor solicitará que se le indique dónde está el archivo de pieza. Por ejemplo, lo voy a instalar ahí. Ahora voy a abrir este dibujo. E Inventor me dice en una ventana resolver vínculo. Lo que está haciendo es simplemente preguntarme dónde está el archivo. Si bien él se acuerda que estaba ahí, no va a ser el cambio mientras usted no lo indique, porque simplemente pueden haber muchas piezas llamadas pasado. Puede ser que la pieza que Inventor encontró con ese nombre no sea la que corresponde. Bien, si por algún motivo usted abre el plano, no teniendo la referencia del archivo, saldrá esa advertencia de que no está enlazado el plano con el modelo. Eso significa que no va a ser posible editarlo. Esto pasa cuando el plano o el archivo de plano no se encuentra en la misma carpeta de el archivo de pieza, o también ocurre cuando el archivo de pieza o de modelo 3D, o sea, o de ensamble no está disponible. ¿Cómo puede estar no disponible el archivo? Simplemente no existiendo. Va a pasar ahora lo mismo. Voy a tratar de abrir el archivo de plano y me pregunta dónde está la pieza. Entonces, para asegurarse, usted debe tener los archivos, ¿cierto? Los archivos de plano en la misma carpeta donde están los archivos de modelo, ya sea de pieza o de ensamble, para poder trabajarlo sin ningún problema. ¿Cómo se abre un archivo desde el sistema de archivos? Muy fácil, solamente doble clic al archivo. Si está todo bien, se abrirá de inmediato. No me consultó para resolver vínculos, eso significa que el archivo está enlazado y se encuentra en la misma carpeta. Por último, exportar a PDF, también parecido como exportar a DWG. Los planos generalmente en Inventor no se guardan en PDF, no se guardan en formato AutoCAD, se exportan. Un proceso diferente. Archivo, exportar, PDF, bastante sencillo. Opciones, ¿cierto? ¿Qué opciones puedo tener? Bueno, si es la primera vez que hace este procedimiento, Inventor le va a decir que solamente va a exportar la hoja 1. Usted, si hizo un set de planos de 8 hojas y ve que solamente se está exportando uno, entre ahí,
todas las hojas. Además, se recomienda que esa función esté activa, todos los colores como negro, y que la resolución vectorial sea alta. Aceptar, y ahora guardar, y se generó un archivo de PDF. Esto también ocurre cuando usted quiere exportar este plano a formato AutoCAD. Archivo, exportar a DWG. Observe las diferencias que van a ocurrir ahora. Si yo veo las opciones de exportación a un archivo de dibujo de Inventor en formato DWG, las opciones son bastante bajas. En cambio el archivo, archivos DWG de AutoCAD, o sea, el archivo de Drawing de DWG nativo, las opciones aumentan considerablemente. Bien. Además, antes de ver la primera parte, hay un tema que dialogar denominado eProperty. eProperty son las propiedades de Inventor o las propiedades que Inventor tiene sobre sus propios archivos. Ejemplo, ese archivo, si yo le doy clic derecho y veo las propiedades, voy a ver las propiedades de Windows. Cosas como cuando se creó, cuando se modificó, quién fue el usuario, dónde se encuentra. Pero, clic derecho y Property, también disponible desde Inventor. Acá se muestra una ficha con la misma estructura, con la misma arquitectura, pero ahora lo hace con información referente al modelo o información referente al proyecto que fue escrita por Inventor. Por ejemplo, claro, muestra la fecha de edición, ¿cierto? Muestra la ubicación del archivo, parecido a lo que muestra Windows, pero además muestra un resumen, por ejemplo, de quién fue el autor de la información guardada en Inventor. ¿Ya? ¿Cómo se llama el archivo en Inventor? Su estado en Inventor o su estado de modelo. Y así varios otros detalles que son propios de Inventor y que van a seguir siendo usados por el entorno de Inventor, ¿cierto? Por ejemplo, acá no me dice quién es el propietario, solamente me dice que esto pertenece a ese usuario, o me dice que ese archivo fue creado en tal fecha. En cambio, en la eProperty está la información asociada, ya manejándolo como una pieza o un ensamble de un proyecto de Inventor. Esto va a tener sentido cuando veamos lo siguiente sobre rotulación. La guía para manejo de propiedades y property va a quedar también en el módulo como un anexo. Esta guía es bastante antigua, hace referencia a Inventor 2017, pero hasta la fecha no han existido cambios estructurales que requieran actualizarla. La guía es la siguiente. Por mientras, comentarles que los datos de eProperty los van a necesitar para rellenar los cajetines automáticos que genera Inventor. Esta es la guía que va a quedar disponible también en la plataforma, en este caso en el módulo de la evaluación 4. Acá se dice cómo accedo a eProperty desde Inventor, la forma más rápida, archivo eProperty. Y acá me van a explicar qué información rellenar en cada uno, o cuál es la información común a rellenar en cada uno de estos datos o en cada uno de estos indicadores y cómo se va a usar. Lo más interesante es la parte B, configurar en archivos de dibujo, donde me va a indicar qué datos se van a ir a qué parte del cajetín de dibujo por defecto. Bien, vamos a cerrar y vamos a ir ahora a la... antes de ello, comentarles algo denominado flujo de trabajo o workflow típico. ¿A qué se refiere? Es el orden
o el orden secuencial de cómo en general usted va a hacer los planos en este programa. En general, el orden secuencial es el siguiente. Usted va a insertar una vista base, luego va a crear vistas en corte a partir de esa vista base. Continuando, va a crear vistas ortogonales o auxiliares a partir de la vista base o de la vista en corte. Y por último va a generar las anotaciones. Cuando vea el procedimiento de la parte 1, 2 y 3, se va a dar cuenta que en general todas las elaboraciones de planos en Inventor van a tender a esa secuencia. Parte 1. Planos de pieza. En el módulo de la evaluación, en los recursos tal, o sea, claro, en los vínculos tal donde está el vínculo a este video, también hay un vínculo a la sesión número 12 de el ramo de prerequisito de este semestre, donde se explica a mayor profundidad los tipos de plano. Si usted no lo recuerda, es recomendado que también vea esa sesión. Pero, en resumen, vamos a reconocer dos tipos de planos basado en el dibujo que tengan, ¿cierto? El primero va a ser el plano de pieza. El segundo va a ser el plano de conjunto. El plano de pieza contiene como dibujo una pieza. El plano de conjuntos contiene como dibujo un conjunto o un subconjunto. Y estos dos planos van a tener una forma, una presentación, se puede decir, un impacto visual diferente, y va a estar basado, a grosso modo, en que uno va a estar completamente acotado. En cambio el otro, en general, no va a tener cotas, pero sí va a tener un listado de materiales. Primer plano, plano de pieza. Entonces, ¿qué necesito? Ya necesito tener un archivo de dibujo abierto y dispuesto. Rotulación. Tamaño de hoja y orientación. ¿Cómo se modifica eso? En la información de modelo, en el escalafón de modelo, ahí está la hoja, clic derecho, editar hoja, y acá usted puede cambiar el tamaño. En general, Inventor parte con una hoja formato A3. Por ejemplo, aquí puedo usar el formato A, que es ANSI-A o carta. Y también puedo modificar la orientación de la hoja con estos marcadores: horizontal, vertical. Caso similar es el cajetín y su orientación, y acá entra eProperty. También puedo modificar en la misma parte el cajetín, aunque ya sabemos que el cajetín va anclado en el extremo inferior derecho, pero ahí lo puedo modificar. Bien, ¿dónde entra en juego eProperty? Para esto van a necesitar la guía. Me indica que la configuración de eProperty en los archivos de dibujo recae en los datos que va a llenar de manera automática para el cajetín. Por ejemplo, me dice que la eProperty del dibujo, ficha resumen, donde dice título, va a ser el nombre que le va a asignar a todo el conjunto de planos. En este caso, por ejemplo, 1 era tapeta de engrase. En este caso, por ejemplo, yo le voy a dar un nombre de conjunto. Conjunto de la evaluación 3. O conjunto de E04. Y empresa Universidad del Biobío. Autor, acá va a ir el nombre de usted, que va a ser el dibujante o la persona que va a estar generando la evaluación. Aplicar, aceptar. Acá se le va a explicar dónde se va llenando cada uno de los datos y para qué o qué función representa. Bien. Vista base. No confundir con la vista frontal. La vista base
es la primera vista que se le va a insertar Inventor y que va a definir la elaboración de las propias o de las siguientes vistas. ¿A qué me refiero? La vista frontal es una de las ortogonales que más describe el dibujo. La vista frontal es, por definición, la vista más importante o es la única vista que puede representar casi en su totalidad o en su totalidad un dibujo, una pieza. En cambio, la vista base va a ser la vista 1, la vista inicial, que voy a insertar en Inventor para generalmente obtener una vista en corte o para poder modificar para obtener mi vista frontal. Aquí me refiero con modificar generalmente, y sobre todo en plano de conjunto, la vista frontal es una vista frontal en corte. Entonces cuando inserto mi primera vista, que es la vista base, se activan dos cosas que van a regir los dibujos siguientes. Una es la escala y la otra es el ViewCube. Vamos acá. Base. Me va a pedir que seleccione el archivo. Ahora, caso típico, si usted ya tiene abierto un archivo, por ejemplo, si yo tengo abierto este archivo de pieza y trato de insertar, Inventor inmediatamente me va a ofrecer y va a hacer el trabajo de inserción del archivo que ya está abierto. Si hay más de un archivo abierto, Inventor va a hacer referencia al último archivo que se abrió o al último archivo que se trabajó. Base. Y el último archivo abierto fue el denominado cuerpo. Si no, o si el archivo no es el indicado, usted simplemente se va a la carpeta, ahí en seleccionar, y busca el archivo que le interesa. Bien, yo voy a trabajar con el archivo cuerpo. Lo busco. Cuerpo. Listo. Vista base. La primera vista. ViewCube es el elemento que está acá, que también estaba disponible mientras usted estaba modelando el Inventor. Acá puede cambiar, por ejemplo, para dejar esa vista como una vista isométrica o dejar cualquier vista ortogonal como la primera vista o la vista base. Yo voy a dejar esa vista base. Aceptar. Si requiero modificar la escala, doble clic y en escala puedo variarla. Si por algún motivo necesito modificar, voy a cambiar la vista, voy a dejar esa, necesito modificar la capacidad de mostrar las aristas ocultas, misma idea, doble clic y acá donde dice estilo, eliminar aristas ocultas. ¿Dónde va a funcionar eso? Bueno, en los isométricos no va en general las aristas ocultas. Vamos a reducir la escala. Y acá vamos a insertar una vista base para que vean la diferencia. Esa va a ser mi vista base. Y ahora, ve usted, vista proyectada. ¿Cuáles son las vistas proyectadas? Son las vistas ortogonales que se van a generar a partir de esta vista base. ¿Qué significa? Si bien este es el superior de mi dibujo, si yo le doy a proyectada, un clic, vea usted, el programa, como ya tenía seleccionada esa vista, me va a ofrecer, me voy para los lados, clic derecho, crear, me va a ofrecer tomar ese como un frontal y creo, ¿cierto?, las vistas ortogonales de manera inmediata. Entonces, si yo modifico esto, por ejemplo, lo dejo ahí, esa ahora va a pasar a ser un frontal para las proyectadas que se van a generar. Crear. Bien. ¿Dónde toma sentido el uso de la vista base? Acá. Voy a dejar eso. Y vista de sección, o sea, los cortes. Para hacer una vista de sección primero se requiere una vista base o proyectada, donde indicar la línea de corte. ¿Cómo funciona? Aquí tengo mi vista base, es un superior, o sea, claro, es un superior. Y ahora voy a hacer un frontal en corte. Seccionada, un clic en esta vista, luego va a aparecer este marcador y voy a hacer una línea que la cruce.
Voy a usar ese marcador de referencia, me voy para el lado, un clic, otro clic, clic derecho, continuar, y ahí se generó el corte. Consideraciones: si usted quiere un frontal en corte, lo que va a necesitar es tener como vista base un superior que le permita establecer una línea de corte para generar un frontal en corte. Y así con las demás vistas ortogonales en corte. Va a necesitar una vista, o la vista base va a tener que ser otra vista ortogonal donde pueda dibujar, donde pueda indicar un plano de corte. Además, se reconocen dos tipos de plano de corte. El primero, el plano de corte recto, que fue lo que hice yo acá. También está el plano de corte quebrado. Ve usted cómo funciona seccionada, cómo funciona Inventor. Cuando quiere hacer algún cambio, usted se acerca a la vista y vea usted que va a salir un recuadro punteado de color rojo. Un clic ahí. Por ejemplo, voy a hacer este recorrido. Voy a tomar esa referencia. De ahí hasta acá. Ya. Voy a bajar. Y ahora voy a tomar ese sentido. Clic derecho, continuar. Y ve usted que ahora seguí otro sentido en la elaboración de mi dibujo. Inventor no cumple las reglas del dibujo mecánico porque son reglas impuestas para nosotros, no para el programa. Eso quiere decir que ve usted dónde pasó o dónde está el quiebre de la línea de referencia al plano. Inventor dejó unas líneas. Según nuestros conceptos de dibujo, ninguna línea de modelo va encima del achurado. Entonces, usted tiene que borrar esas líneas. ¿Cómo lo hace? Se acerca a la línea, clic derecho y le quita la visibilidad. Eso no lo hace el programa de manera automática, lo tiene que hacer usted a mano. ¿Por qué? Porque el programa respetó todas las reglas de dibujo. En este caso, respetó las reglas de secciones. Había una línea y él simplemente la puso. No respetó la regla del dibujo mecánico, donde ninguna línea de dibujo va encima de los achurados. Entonces ese cambio usted lo tiene que hacer de manera manual. ¿El programa se equivocó? No. Lo que pasa es que el programa no contaba con la inteligencia o con la, se puede decir, con el conocimiento de que específicamente en este plano no podía ir esa línea. Para eso está el usuario, que es usted, estando atento a controlar las salidas o a controlar los dibujos que genera el programa, a cambio de automatizar la elaboración de vistas y cortes. Usted tiene que estar atento a que las vistas y los cortes estén de acuerdo a nuestro sistema. Antes de continuar, práctica común: ocultar la línea larga. Como se hace, clic derecho, se acerca usted a las indicaciones del corte, clic derecho, mostrar línea completa, le quita el ticket, clic derecho, mostrar línea completa, le quita el ticket. Si es necesario, también puede mover esto acercándose y dándole a los marcadores verdes para que, bueno, en general usted va a necesitar acotar, entonces va a necesitar espacio. ¿Qué es lo que hace? O lo acerca mucho a la pieza o lo aleja mucho de la pieza. Bien. Acá estaba lo del corte en quiebre, que había que eliminar la línea sobre el achurado. Detalle, la vista de detalle. Casi a punto de terminar. Requiere una vista base, una proyectada, una sección donde indicar el círculo del detalle. Por ejemplo, voy a hacer un detalle de ese sector. Detalle, se encuentra acá. Un clic en la vista que voy a trabajar. Se puso punteado en rojo. Ahora, cuidado, un clic en el centro, porque voy a hacer un círculo. En el centro del círculo me extiendo y otro clic para terminar el círculo. Ahora me muevo y aquí ya tengo la vista de detalle. Un clic ahí para terminar. Recuerde usted que la escala del detalle tiene que ser más grande que la escala de la vista de donde procede. Para modificar esto, me acerco y con esos marcadores verdes puedo achicar el círculo para modificar el largo. Bien. Por último, eliminar la vista base. Eso es una práctica común. Los planos mecánicos en general
son, o tenga la referencia de que son una única vista en corte. Entonces yo puedo describir esto, sobre todo los elementos de revolución, con una única vista en corte. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, saco esta vista, la vista base, porque aquí solamente la usé para hacer la línea corte, la saco del dibujo y ahora dejo solamente esa vista. Como me doy cuenta, para mover esta vista tengo que mover primero la vista base. Práctica común, la siguiente. Doble clic a esta vista y en opciones de visualización le quito esa función, alinear con vista base. Además le quito eso que dice definición en vista base. Listo. Ahora puedo mover este dibujo de manera independiente. Me doy cuenta que la escala sigue ligada a el dibujo de vista base, entonces lo modifico acá. Bien. Y como saqué la vista base del plano, que es lo que hago, doble clic ahí, que es el nombre del corte, y borro esa información. Este es un editor de texto muy similar al Word. Como llegué ahí, doble clic en ese texto, A-A, 1 es igual a 2, borro y acepto. Cuando toda la geometría está representada por una única vista en corte, no lleva la indicación de cómo se llama el corte. Bien, esa es una práctica muy recurrente en la elaboración de planos. Plano de conjunto. Tengo varias opciones. La primera es generar un nuevo archivo de dibujo para generar nuevas hojas de un set de planos o incluir una nueva hoja en el mismo archivo. Inventor acepta múltiples hojas de dibujo, haciendo clic en nueva hoja, en un mismo archivo de dibujo, lo que genera un set de planos. Voy a cambiar esto, que es lo que hice, arrastré la hoja sin soltar hacia arriba, dejando esa primero y esa después. ¿Por qué? En general, en los sets de plano, la primera hoja es el plano de conjunto y después vienen los de close. En los planos de conjunto, generalmente la hoja es más grande, así que un clic derecho, editar hoja, tamaño común A3, listo. Rotulación, ahora cambia un poco el escenario. Rotulación, lo primero la lista de materiales y después la numeración de partes. Para ello, antes debo tener inserto un dibujo de conjunto. Misma lógica, insertar una vista base, selecciono, ahora voy a insertar un conjunto, ese conjunto, misma lógica de funcionamiento, voy a insertar como vista base ese frontal, o sea, ese superior, para generar un frontal en corte. Vamos a usar una escala mayor, 1:2, práctica común, saco esto de el plano, seccionada, desde ahí hasta ahí, clic derecho, continuar, me voy hacia arriba para generar el corte, des 1, ambas vistas, aceptar, y ahora muevo esto de manera independiente. Le borro eso porque ya no está la referencia de la vista base en el plano, entonces no se va a saber qué es DD. Ahora sí, en anotar, puedo generar el listado de piezas. Inventor le llama listado de piezas, para nosotros listado de materiales. Un clic ahí, selecciono la vista del conjunto y aceptar. Se activó inmediatamente el listado de material y aquí lo anclo en la posición estándar o la posición típica del listado de materiales. Clic ahí, me aseguro de que quede bien cuadrado tanto con el cajetín como con el borde de la hoja. Edición común de esto, resulta que para nuestros planos es probable seguir agregando piezas y si queda de esta forma, al agregar más piezas van a ir quedando hacia abajo, se van a ir montando con el cajetín. Clic derecho sobre el listado de materiales, editar la lista de piezas y acá en ese icono que dice esbozo de tabla, que es una hoja con una manito, un clic y hace el siguiente cambio. Primero, para nosotros generalmente esto se llama
listado de materiales. Otro cambio, acá la dirección es de abajo hacia arriba y el encabezado se encuentra abajo. Aceptar. Aplicar. Aceptar. Eso significa que las nuevas piezas que se vayan agregando vayan a ir hacia arriba. ¿De dónde extrae Inventor ese nombre? Inventor lo extrae de las iProperties de cada pieza. Entonces voy a hacer una edición rápida. Por ejemplo, a el cuerpo le voy a quitar esa etiqueta que dice ejemplo. Busco aquí el archivo de cuerpo y aquí me doy cuenta que los nombres de los componentes de Inventor tienen que ser puestos con mucho ojo, con mucha precaución para poder después encontrarlo. Aquí está el cuerpo. Clic derecho. No está disponible iProperty. Entonces, ¿qué es lo que hago? Abro el archivo. Clic derecho. Abrir. Aquí es donde se van dando las situaciones de que un archivo va quedando en estado de edición. Archivo. iProperty. Por acá está el proyecto. Número de pieza, que es el número de parte, que es el nombre descriptivo. Le voy a quitar el ejemplo. Cuerpo. Aplicar, cerrar y me doy cuenta que Inventor automáticamente actualizó el nombre. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Va a tener que repasar cada una de las piezas para ponerle el nombre descriptivo o el nombre correcto. Ya tengo la lista de materiales, me falta la numeración de partes, que son los globitos. ¿Cómo se insertan los globos? Muy fácil. Acá en anotar, referencia numérica. Un clic al componente, otro clic para emplazar el globo y un enter para finalizar. Un clic en el componente, un clic para emplazar el globo, un clic para finalizar. Listo. Listo. Ahora, dibujos. Suspender el corte de un elemento. Aplicación típica en los planos de conjunto. Recuerde que, según nuestra teoría del dibujo, ciertos elementos no iban cortados aun cuando estuviesen en una vista en corte, como por ejemplo los pasadores y los ejes, o en general los elementos largos. En este caso, el elemento 9, que yo tengo como pasador A, no debiese ir en corte. ¿Por qué? Porque es un elemento largo. ¿Qué hago en ese caso? Primero, me acerco, ¿cierto? Tengo dos vistas. Entonces acá en hoja me dice que tengo la vista torre de herramientas, que es esa de abajo, la que se punteó. De esa vista depende la vista como tal y depende el corte D. ¿Ve usted? Corte D. Entonces acá abro el escalafón de las piezas que está asociadas a la vista en corte D. Busco mi pasador, que ahí está ahí. Ve usted que al seleccionarlo del navegador ya se puso con un color diferente como para indicar yo soy. Clic derecho, participación de sección ninguna. Eso va a obligar inmediatamente a que ese componente no entre en modo corte. Mismo caso, ¿dónde debería aplicar esto también? Bueno, para los elementos 6, que son los pasadores. Tornillo de fijación, clic derecho, participación de sección, ninguna. Y ahí van quedando los elementos sin corte. ¿Quién más debiese ir sin eso? Las bolitas. Participación de sección, ninguna. Bien. Recuerde usted realizar esa práctica común para los conjuntos. Bien, ya he generado las estructuras de ambos archivos. O sea, ya tengo el archivo de plano de conjunto, ya tengo el archivo de plano de pieza o plano de glose. ¿Qué es lo que me queda ahora? Anotar. Anotar. Anotaciones. ¿Cuáles son las anotaciones comunes? Agregar texto y agregar líneas de eje a los planos. Común entre ambos planos. ¿Cómo agrego etiquetas? ¿Cuáles son las etiquetas? Bueno, las etiquetas, recuerde usted, las reconocíamos como la extracción de los datos de el cajetín a los planos de pieza. Con texto, un clic
clic donde lo quieren emplazar y se activa este editor. ¿Cuál era la etiqueta común para los desgloses? Bueno, recuperar la información de el listado de materiales, como el nombre del componente, ¿cierto? La cantidad, el material, si es que lo tengo disponible, la escala, si es requerida. Ve usted que no hay ninguna indicación de las escalas. Y alguna otra observación. Para este marcado de piezas, que es lo que se usa generalmente, acá en esta parte donde está la A, un clic para poner una cajita, ¿cierto? Un borde a esa etiqueta. Además puede controlar su aspecto con esto, dándole que quede justificado en el medio, en la altura, y justificado a la izquierda en el ancho. Aceptar. Usted puede agrandar esto seleccionándolo, pueden pasarlo también para que quede más bonito. Que es lo que se hace, se ennegrece. ¿Qué es lo que me falta? Lo más importante del conjunto. ¿Cuál es la marca de esta pieza? El cuerpo es el marca 5. Doble clic para editar. MC5. Para que esto se vea más bonito, también puedo aplicar otras características de dibujo, o sea, otras características de escritura como subrayado, ennegrecido o itálica. Bien. Realicé el marcado de piezas reglamentario para los desgloses. Además puedo hacer otros marcados, como por ejemplo, veamos la escala principal, 1:2. Pero eso está en escala 1:2, no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Indicar su escala particular. Escala 1:4, ¿cierto? Esas son las cosas que el software no va a hacer y que usted como dibujante tiene que estar preocupado de ejecutarlas. No todas las vistas están a la misma escala, por ende, si esta es la escala principal del dibujo, la que está ahí, va a tener que indicar cuáles son las vistas en una escala particular. Además acá, las vistas en corte y las vistas en detalle incluyen, el programa les incluye automáticamente su escala. Líneas de centro, disponible también en anotar, 4 líneas de centro. La primera requiere un poco de conocimiento, hay que hacer un clic en un punto de referencia, otro clic en un punto de referencia, clic derecho, crear. Si no, ocupa la línea de eje bisector, como es, un clic en la línea de referencia donde quiere insertar el eje, un clic en la línea de referencia donde quiere insertar el eje, y él lo va a insertar al medio entre ambas líneas. Eso funciona también, por ejemplo, de ahí hasta ahí. Y si el eje queda muy cortito, simplemente usted se va hacia él y en sus marcadores lo alarga. Eje bisector está diseñado para este tipo de elemento. Un clic en esa línea, un clic en esa línea. Y ahí está el eje de simetría. Dimensionamiento. Dos formas de dar acotado. La primera es reconocimiento de la entidad. Cuando la entidad o la operación 3D está realizada de manera correcta, como por ejemplo una operación de taladrado está hecha con agujero, no todo con extrusión. Y la otra es simplemente seleccionando las caras o bordes, que es lo que he hecho hasta ahora. ¿Cómo funciona? Vea usted. Cota, hay un único comando de cota. Se va ajustando según las líneas que yo voy seleccionando. Si selecciono un clic ahí, seleccioné dos líneas, bajo, entonces él me dice eso es de longitud 10. Eso es un acotado dando las caras o los bordes de lo que yo quería medir. La otra opción es mediante el reconocimiento de la entidad. Un clic en cota, me acerco y busco esa línea que representa la operación 3D que yo hice. En este caso fue un agujero. Le hago un clic y bajo. Como Inventor tenía configurado eso, como se hizo de manera correcta, ahora Inventor reconoce que eso es un taladrado y me dice inmediatamente esto es redondo y tiene un diámetro de 10.
En el caso anterior, Inventor no lo pudo hacer porque lo reconoció como una simple extrusión, como una simple medida. Si los componentes están bien hechos, por ejemplo, esas operaciones están bien hechas, Inventor va a reconocer la entidad y le va a decir esto es redondo y es un diámetro. Caso contrario, usted va a tener que editar este texto. ¿Cómo lo edita? Doble clic, texto. Ese marcador es la información paramétrica de Inventor, entonces usted se va adelante y aquí puede agregar el símbolo diámetro. Si usted se va atrás, puede agregar otra información, como por ejemplo indicaciones. Aceptar. Dos vías para llegar a lo mismo. Cotas lineales angulares. ¿Cómo se hacen las cotas lineales? Muy fácil, según lo anterior, o por las entidades, donde hay una entidad, por ejemplo ahí, donde hay una entidad, debiese haber una I. Inventor ya está reconociendo que son redondas, entonces me está poniendo de inmediato el símbolo diámetro. Si no, selecciono yo directamente de cara a cara y ahí él va a ir montando las geometrías. ¿Qué me falta? Bueno, por ejemplo, me faltaría aquí una línea de eje bisector para que vean cómo funciona. De ahí a ahí. Ah, quedó corrido. ¿Por qué? Porque no eran las mismas líneas. Tendría que ser esa y esa. Esa y esa. Cota ya no de cara a cara, sino entre ejes. Un clic ahí y hacia arriba. Inventor va a decir la posición adecuada de la cota mediante la siguiente técnica. Mientras va moviendo esto, se va a poner punteada. Mientras va moviendo esto, se va a poner punteada. Roscas. ¿Cómo acoto las roscas? Hay un comando diferente. En realidad es el mismo comando cota, pero ya va a estar preparada por una rosca. Que es ese, agujero rosca. Un clic en la línea fina que representa el hilo. Otro clic en la línea fina que representa el hilo. Y hacia abajo. Y ahí, en vez de dar la cota, en vez de decir 16, me dijo que es un métrico 16 por 2 y leyó la información del agujero. Si yo lo hago por cota, de ahí hasta ahí, no me da esa info. Entonces, ¿qué debiese hacer yo? Tendría que editar esto para agregar la M. Editar el valor, ya lo vimos. Los decimales. Inventor en general agrega 2 decimales. Yo puedo indicarle a Inventor que deje de agregar decimales. Pero como ya están hechos, es lo que va a hacer simplemente va a cortar todos los decimales. Si había algo que en realidad tiene un decimal, no lo va a guardar. ¿Qué es lo que hago antes? Práctica usual. Si hay algo con un decimal, por ejemplo, supongamos que este es un coma 5, me acerco, clic derecho, precisión y le dejo, por ejemplo, un decimal. Ahora, para cambiar todos los decimales, la forma más rápida es entrar aquí a editar capa. Me voy a cota. Cota por defecto ISO, doble clic. Precisión lo dejo en 0 y la precisión de los grados también la dejo en 0. Cerrar y ahora se fueron todos los decimales. ¿Quién quedó con decimal? Esta que yo específicamente le dije muestra un decimal. Si me acuerdo que había otra que necesitaba decimales, por ejemplo esa, clic derecho, precisión, 2 decimales. O la cantidad de decimal que usted necesita. Bien, hemos llegado a los símbolos que hemos visto en el desarrollo de este curso. ¿Cómo se inserta el símbolo de soldadura? Bueno, para ello tendría que irme primero a un conjunto. Acá no aplican soldaduras, pero lo voy a hacer para desarrollar el ejemplo. Voy a suponer que ahí va una soldadura. En anotar, ahí están los símbolos de soldadura. Un clic a ese símbolo. Un clic en la referencia. Un clic para terminar la flecha y un enter para abrir el editor. ¿Qué tengo acá? Bueno, tengo la bandera para indicar que es en terreno, tengo el círculo para indicar que es soldadura todo alrededor, tengo los símbolos de soldadura y tengo las mediciones. Recuerde usted que, por ejemplo, le damos una característica de acabado. Recuerde usted que la parte de abajo es el lado flecha, en cambio la parte de arriba es el lado contrario a la flecha. Aceptar. Eso no tiene más ciencia. Si usted requiere
seguir creando cotas, bueno, simplemente sigue agregando. Para Inventor en realidad estas son cotas. Si es necesario modificar, usted va modificando acá, va dando los tamaños estándar, ¿cierto? Ahí sería un radio, radio 2 por ejemplo, con terminación rozante, ningún problema. Bien. Símbolos de tolerancia dimensional. Eso ya no aplica a los conjuntos, eso aplica a los de glossy. Dos símbolos a insertar. Primero el datum, cuando corresponda. Voy a correr esto. Voy a decir que esta superficie de abajo es un datum. ¿Dónde está? En símbolo no se ve. Entonces pido más símbolos con ese flechito. Y ahí está. Indicaciones de datum. Un clic en la superficie. Misma lógica, un clic abajo para terminar la línea. Y me pide inmediatamente el nombre de este datum. Yo le voy a poner, por ejemplo, datum B. Y aceptar. Listo. Inserté el datum. ¿Qué me falta ahora? El marco de tolerancia. Supongamos que le voy a agregar una tolerancia a esta superficie superior. ¿Dónde está? Ahí está. Rectángulo de tolerancia. Un clic en la superficie. Un clic ahí para finalizar la flecha. Y un enter para editar. Si usted necesita agregar más de una tolerancia a una misma superficie, lo puede hacer sin ningún problema. En este caso voy a agregar ese símbolo, ¿cierto? Planicidad de 0.1 con referencia al datum B. Listo. Y por último, tolerancia y ajuste. Esto requiere una cota. No tiene un símbolo especial, es una modificación de las cotas. ¿Dónde voy a hacer eso? Bueno, acá, doble clic. Le voy a quitar la precisión para que sea más consistente. Doble clic. Y acá donde dice precisión y tolerancia se puede activar esta capacidad de agregar la tolerancia o agregar el ajuste. Bien, en tolerancias, veamos, el que más usamos nosotros es las desviaciones, ¿cierto? Por ejemplo, una desviación de 2 y 10 micrones o, recuerde también, en centímetros. Eso lo tengo que indicar u observar en mi plano. Ve usted que acá no me permite agregar valores decimales. Eso significa que las desviaciones acá están ya en micrones. 20 micrones, 50 micrones. A aceptar. También hay otros modos, ¿cierto? Recuerde usted, como los límites apilados, los límites alineados, que hay ahí valores. Cuidado con esto. Cuidado con eso. ¿Cuánto era el valor de eso? Era 150. Máximo, mínimo. Y ahí están los ajustes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar la desviación. ¿Cuánto es la inferior? Supongamos que son 0 micrones. Y la superior van a ser 0 micrones. Y la superior va a ser 20 micrones. Si es necesario, ahí está. En ese botón puede cambiar. Dejemos que este es 0. Y que la desviación inferior va a ser 20. Más 0 menos 20. A aceptar. Voy a agregar ahora el ajuste. Que eso ya aplica no a la pieza, ¿cierto? La pieza lleva su tolerancia. El ajuste lo encuentro en conjunto. Voy a agregar ahí un ajuste para que sea consistente. Cota. Ese sector. Me voy a ir acá. Doble clic, misma lógica. Pero ahora, precisión y tolerancia, en vez de desviaciones, me voy a límites, ajustes, a apilados. Y ahí vaya a poder encontrar la serie de tolerancia y ajustes requerida para mí. También lo puedo mostrar alineado, así. ¿Cuál se usa generalmente? A apilado. Veamos que esto sea una H. H7. Alineado, la más común, a aceptar. Bien, ¿qué faltó acá? El símbolo diámetro, importante. Vamos a darle texto, inicio, diámetro. Voy a modificar eso para que quede ahí. Bien. Eso era la inclusión de la teoría en la elaboración de planos. Para finalizar, voy a borrar estas hojas.
me voy a quedar con estas dos. Y como generalmente me piden guardar a PDF, ¿qué voy a hacer? Archivo, exportar, PDF, y voy a guardar mi set de planos. Si por algún motivo abro mi archivo de plano y solamente hay un plano o hay una hoja, recuerde usted, archivo, exportar, PDF, y acá en opciones decirle que se exporten todas las hojas. ¿Cuál fue el resultado de lo que acabo de hacer? Bueno, un archivo de PDF con dos hojas. Ve usted que Inventor se encargó de generar el PDF en los tamaños y en las orientaciones correctas, donde obtengo, que obtuve acá, un plano de conjunto descrito en el video de la sesión 12 del ramo anterior. Si no recuerda, véalo. Y un plano de desglose. ¿Cuál es la diferencia? Esa etiqueta tiene acotado completo, en cambio este en general no tiene acotado, o que acotado puede tener el conjunto, las dimensiones generales de este componente, que serían, ¿cierto?, el valor más alto o el valor mayor del largo, del ancho y de la profundidad. Esas sí son cotas de conjunto. No el acotado de cada pieza, porque eso se puede ver después. El acotado en el conjunto son las dimensiones generales cuando todo el sistema está montado. Por ejemplo, no hay ninguna pieza en este conjunto que mida 222, pero el conjunto ensamblado sí tiene de altura 222, que es desde su parte más baja hasta su parte más alta. Aplica con las tres cotas de dimensión: largo, ancho y alto. Así que en general el conjunto no va a tener más de 3 cotas, y si es necesario, el conjunto además va a tener los ajustes, porque las tolerancias se encuentran en los planos de pieza. Entonces ahí usted ya tiene su set de plano elaborado. Como les decía, esto está enfocado a la evaluación 4. Si usted va a trabajar en grupo, acá por el nombre de la persona va a dejar el nombre de una persona, y los demás van a tener que subir este mismo archivo. Entonces cuando yo descargue la plataforma, si veo que persona A, su cajetín dice el nombre de persona B, se va a entender que trabajaron en equipo y se les va a proceder con la misma calificación. Eso finaliza la adaptación de el uso de Inventor enfocado en la elaboración de planos para esta asignatura.